Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche nos acompaña Rigoberto Ávila Ordóñez. Él es director general del Instituto para los Adultos Mayores de la Ciudad de México. Rigoberto, qué gusto, bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, pues gracias por invitarnos para estar aquí con ustedes y con su auditorio. Un honor para nosotros y Rigoberto, supongo que es un honor para ti dirigir este instituto, ¿no? Claro, por supuesto, es un honor. Es un honor dirigir el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en la Ciudad de México, porque una de las cuestiones que nos preocupan y nos ocupan es precisamente el proceso de envejecimiento que está teniendo la Ciudad de México en los últimos tiempos. Nomás baste mencionar que en los últimos 15 años casi 1.5 veces ha crecido la población de personas mayores de 60 años en nuestra ciudad, y todo esto apunta a que se sigue incrementando la cantidad de personas adultas mayores y su proporción con la población. Por decir algo, por cada 100 menores de 15 años hay alrededor de 60 personas adultas mayores de 60. Esto hacia el 2030 se oye lejos, pero son ya 13 años. Sí, sí. Tenderá a ser 108 adultos mayores de 60 años por cada 100 menores de 15 años en el 2030. Entonces nos da una idea de cómo está creciendo esto, y la ciudad tiene que ir generando mecanismos, la sociedad, mecanismos que nos permitan ir haciendo frente a esto. Desde varios aspectos. El más importante, seguirse preparando y seguir desarrollando una ciudad con derechos para las personas adultas mayores, con derechos progresivos, derechos integrales que tienen que ver efectivamente con lo que significa la tarjeta de la pensión alimentaria, garantizar la cuestión de la alimentación, pero también con una serie de servicios que tienen que ver con el apoyo a lo que es su entorno, su contexto, la no aparición de fenómenos de falta de inclusión, de violencia, de maltrato, de despojo de sus propios bienes. También lo que es el área de atención médica especializada geriátrica en su domicilio, para que las personas, sobre todo personas mayores que entran en un proceso de la pérdida de movilidad, sí, pues haya esa posibilidad de seguirles apoyando. Y nosotros desarrollamos una serie de actividades que tienen que ver con ir creando precisamente una visión integral. ¿Qué es integral? Que las personas salvaguarden lo que se busca en un envejecimiento activo, una cuestión, que sean autónomas e independientes. El que las personas mayores traten al máximo de ser autónomas e independientes en el desarrollo de sus actividades de la vida diaria, en esa medida van a tener mucha mayor posibilidad de desarrollarse, de tener un envejecimiento saludable y sobre todo avanzar hacia un envejecimiento feliz. Tenemos, por ejemplo, el desarrollo de viajes, ¿sí?, que en la ciudad son gratuitos 2 veces al mes y foráneos a precios muy cómodos, que les acompaña un médico de nuestro instituto, les acompañan lo que son las profesionales de servicios al adulto mayor, pueden ir acompañados además con familiares, con gente que les permita disfrutar. La cuestión de los préstamos de 2 a 5 mil pesos, cuyo respaldo es el gobierno de la ciudad a través de la tarjeta de pensión alimentaria. Con el solo hecho de ser beneficiarios de esta tarjeta lo pueden solicitar. Lo que es cuestiones que tienen que ver con los centros de integración y desarrollo del adulto mayor, que son puntos de confluencia. En la ciudad tenemos 144 centros que la perspectiva, la visión es quien quiera seguir aprendiendo, ¿sí?, que acuda, quien tenga algo que enseñar, que vaya y enseñe, claro, y quien quiera aportar a su comunidad y a la sociedad, que siga adelante. Además, nosotros les decimos, bueno,
El acompañamiento es muy importante. Hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la depresión, en la cual el tener este acompañamiento, este encuentro, esta interacción, esta integración, permite romper con cuestiones de esta naturaleza, la depresión, el aislamiento, en fin. Ahorita, pues, en esta parte es así. Es un reto para ustedes, Rigoberto, pero lo es también para toda la ciudadanía, para toda la sociedad. De verdad es algo pues, que debemos nosotros hacer para retribuir el trabajo, el esfuerzo y el cariño que han hecho los adultos mayores por nosotros. Se nos agota el tiempo, pero no quisiera dejar de aprovechar la oportunidad que estés aquí. Dinos, por favor, nuestros adultos mayores, nuestros familiares, cómo se pueden acercar a ustedes para gozar de estos beneficios, y también hay mucho interés por ser parte del programa de pensión alimentaria universal. Por favor, dinos. Sí, cómo no. Bueno, la forma de acercarnos, pues estamos nosotros en Doctor La Vista 181 y ahí tenemos también un módulo central de atención. Tenemos 85 módulos distribuidos en toda la ciudad. Hay un sitio de internet, ahí nosotros, en nuestra página, ahí tenemos toda esta información. Pero además, quiero decirles que lo más importante es ir generando una cultura de inclusión y de integración de las personas adultas mayores. Y en esta parte, el instituto tiene una cobertura de pensión alimentaria, personas mayores de 68 años. Ahorita tenemos 520,002 personas que reciben a partir de este año la cantidad de 1,132 pesos con 35 centavos, de acuerdo a la indexación que se está haciendo. Y sobre todo decirles, la cuestión de la tarjeta de pensión alimentaria es una parte, pero hay una cantidad de servicios muy importantes que van a contribuir precisamente a tener una vida mucho más activa y más saludable, y les invitamos a que acudan a nosotros, que nos busquen, y estamos para servirles. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros esta información. No, gracias por invitarnos y vamos a seguir trabajando. Esta es su ventana también. Gracias. Gracias.